Muy buenos días. Muchas gracias a Brian del CEA por la presentación. Me disculpo porque he confrontado algunas dificultades con la conexión el día de hoy y prefiero mantener la cámara apagada, ya que la última vez que presentamos este webinar se me apagó, se me fue todo el internet y prefiero que nos podamos mantener conectados. Así es que muy buenos días a todos y todas las que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos al CEA la oportunidad de poder presentar por segunda vez este webinar titulado Más allá del autismo. Y hoy es un día muy especial porque es el Día Internacional de las Personas con Impedimentos. Y como parte de los esfuerzos de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos por educar y llevar el mensaje de la inclusión, durante esta semana hemos llevado a cabo el Maratón OSEI, en donde a través de toda la semana se ha compartido información sobre el empleo y la diversidad funcional. El lema de este año fue sobre el empleo y hoy cerramos en conjunto con el CEA con este webinar especial en donde adicional a nosotras tres como parte del equipo de OSEI tenemos dos invitados especiales que son los verdaderos protagonistas de este tema más allá del autismo, y a través de sus experiencias esperamos que puedan tener una reflexión, esperamos que ustedes como oyentes puedan tener esa reflexión más allá del autismo. Así es que yo les dejo con Geraldine con la primera parte del webinar. Voy a comenzar a proyectar ahora. Muy buenos días, gracias por estar presentes en la mañana de hoy en nuestra actividad Más allá del autismo. Voy a esperar que Solimar proyecte pues, para dar comienzo a la presentación. Favor de que cuando la presentación esté proyectada, pues de dejarnos saber si lo pueden ver. Se está viendo justamente ahora Sí. la página de PowerPoint. Faltaría la ampliación. Sí. Solimar, ¿lo puede ampliar? Ya yo le di a ampliar, pero no creo que no se amplía si quieres puedes seguir así porque no se está moviendo. Ok, pues entonces colocar el slide de los objetivos, por favor. Bueno, en la mañana de hoy, como bien saben, pues vamos a estar dialogando sobre lo que es autismo y más adelante dos de nuestros estudiantes estarán compartiendo sus experiencias y vivencia con el autismo y en diferentes ámbitos, ¿verdad? De la vida que han tenido a lo largo de sus vidas. Así que por tal razón, el propósito o el concepto de este webinar en cuanto a la presentación de parte de nosotros va a ser bastante breve porque queremos que pues, ustedes puedan tener esa impresión, ¿verdad? Más directa de parte de los participantes. Así que entre los objetivos en el día de hoy es concienciar sobre las necesidades y fortalezas del estudiantado con autismo en la educación postsecundaria, definir el trastorno del espectro autista, presentar estadísticas sobre estudiantes con autismo registrados en OSEI, a su vez describir las limitaciones y fortalezas de los estudiantes con autismo, mencionar estrategias que atienden efectivamente las necesidades del estudiante basado en evidencia, mencionar algunas de las legislaciones protectoras hacia las personas con autismo y presentar la experiencia, como mencioné, de dos estudiantes. Así que como parte también de cierre de esta actividad, y pues para conectar, como mencionó Solimar hace un ratito,
con el maratón, con el lema del maratón O6, se va a presentar breve información sobre el aspecto del empleo en las personas con autismo. Así que podemos comenzar. Cuando hablamos del trastorno del espectro autista o desorden, podemos referirnos a que el término autismo ha sido utilizado pues, tradicionalmente pues, para describir a personas que presentan déficit en el desarrollo social y en la comunicación. Esto a su vez también se puede distinguir por movimientos repetitivos o intereses limitados que presentan las personas con autismo. Cuando hablamos del desorden como tal, pues son desórdenes neurológicos en el desarrollo y que afectan cómo las personas van a interactuar con otros. La dificultad de poder comprender algunos aspectos abstractos, el significado de la comunicación, de la expresión no verbal. De igual forma, pueden presentar dificultad pues, para poder manejar los estímulos sensoriales que puedan estar alrededor de sí. En cuanto a la revisión de literatura, se establece que mayormente este diagnóstico suele ser más en los chicos que en las féminas. Y actualmente se puede, dentro de la estadística, se refleja que cerca de cada 60 personas, una de cada 60 personas puede ser diagnosticado con autismo. No obstante, como mencioné, se presenta más en los chicos, pero también la literatura explica que en cuanto a las características de la comunicación, de la interacción, de los movimientos estereotipados, puede ser más severo, vamos a ponerlo de esa manera, más severo en las féminas. Así que entre algunas de las observaciones, como ya mencioné un poquito, es que las personas con alto funcionamiento dentro de lo que es el espectro de autismo pueden no mostrar déficit en cuanto al desarrollo de lenguaje y de sus habilidades cognitivas. De igual forma, dentro de este espectro podemos identificar que puede haber alguna dificultad en cuanto a la reciprocidad emocional, de que ellos puedan entender lo que tú me quieres, lo que me quieren decir, el que puedan entender los gestos o algunas claves que utilizamos, que en ocasiones pues tienen algún doble sentido. Pues eso, ¿verdad? Podemos observarlo en este grupo. De igual forma, debido a lo que ya he mencionado, en esa dificultad de interacción, de poder comunicarse efectivamente, pues suelen distinguirse en que prefieran realizar actividades en solitario, pero esto, ¿verdad? Debo de aclarar que, como bien menciona el diagnóstico, un espectro, no todo esto se observa en cada individuo. En algunos pues se observa más que otros. Así que eso es algo que hay que pues, tener presente. De igual forma, también pues presentan lo que es patrones de comportamiento, que son pues movimientos estereotipados repetitivos que pueden realizar en cuanto a movimientos de mano, movimientos de cabeza. Y estos movimientos pueden presentarse
de una manera más intensa o no, y va a basarse en las circunstancias en que se encuentre la persona. Si, por ejemplo, hay algún cambio abrupto dentro de la rutina, algún estímulo en cuanto a lo sensorial, ¿verdad? Que se le hace en ocasiones difícil poder procesarlo, pues puede incidir en que se observen este tipo de comportamiento. Puedes pasar, Solimán. En cuanto al aspecto psicosocial de cómo pueden verse afectados, pues el hecho de tener comprometido el área de comunicación, el área social, puede incidir en que no tengan, o si tienen, pues que tengan pocas amistades. De igual forma, también pueden tener una percepción de que su modo de ser, ¿verdad? De sentirse, de comportarse, al saber que es diferente a otros, pues pueden sentirse mal, ¿verdad? Culpables por no entender lo que sucede a su alrededor, el no poder conectar con los demás. Y a su vez, pues eso genera pues, sentimientos, ¿verdad? Algunas percepciones negativas en cuanto a cómo son ellos. De igual forma, el hecho de que pues, no se atienda de la manera adecuada estas características puede conllevar que presenten desórdenes, que desarrollen desórdenes de ansiedad u otros problemas afectivos que a su vez pues van a limitar mucho más su desenvolvimiento en las actividades de su diario vivir. De igual forma, también se puede observar en este grupo que en ocasiones pues presentan desórdenes de sueño, lo cual pues, tiene un impacto negativo en cuanto al funcionamiento, que no se encuentren concentrados durante clases, que no puedan memorizar, cristalizar, ¿verdad? La información que reciben día a día en sus clases, pues puede esto de la alteración de sueño puede ser pues, bastante significativo, y en nuestra experiencia como consejera lo hemos identificado como un aspecto que a muchos se les hace pues, bastante difícil de manejarlo. Puede ser. Como ya he mencionado algunas características, ahora voy directo a lo que son las limitaciones. Algunas de estas limitaciones es la comprensión de conceptos abstractos y del lenguaje no verbal. Otro es el que puedan mantener el contacto visual y la sensibilidad, ¿verdad? Los estímulos sensoriales y ceguera mental. Voy a detenerme en cuanto a la ceguera mental para explicarlo un poquito más. Cuando se habla de la ceguera mental es esa dificultad que tiene la persona de poder comprender cómo el estado mental de sí mismo y de los demás. Esa falta de poder captar que de algún suceso en donde se esté, ¿verdad? Desempeñando, por ejemplo, en alguna actividad social en donde pues se está conversando y de momento la persona no comprende pues el hilo del tema, no comprende las reacciones que puedan estar sucediendo
alrededor de sí y que tampoco se percate de cómo lo que está ocurriendo a su alrededor le puede estar afectando, pues en ese sentido, en eso es lo que, ¿verdad? Se refiere a la ceguera mental. De igual forma, en cuanto a las funciones ejecutivas, hemos identificado y a través de la literatura se ha identificado que presentan dificultad en cuanto a la organización de la carga académica, el de poder darle prioridad a las tareas. Eso, ¿verdad? Es un área que observamos pues casi todos los días, ¿verdad? En nuestra experiencia en OSEIN. De igual forma, el tener la dificultad de poder iniciar y completar esas tareas a tiempo. Y de igual forma, el manejo de sus emociones e impulsos también es un aspecto que puede limitar. En cuanto a otro aspecto limitante es la autogestión, en cuanto a que esa falta que puede suceder, de falta de entendimiento en cuanto a sus emociones, a lo que está ocurriendo a su alrededor, puede conllevar el que a su vez también no esté claro de la necesidad de poder, de que desarrolle destrezas de autogestión, de que pueda identificar servicios que requiera necesarios pues, para poder atender alguna necesidad que le haya surgido, ya sea a nivel académico o personal. En cuanto a las fortalezas, importante que dentro de este webinar estamos, como mencionamos al principio, discutiendo pues, todos los aspectos en cuanto a las características, qué limitaciones podríamos observar, y no obstante ahora pues darle énfasis a la parte de las fortalezas. Siempre es importante tener esto presente, porque el hecho de que un estudiante en el salón de clase presente alguna dificultad en cuanto a la comunicación, en cuanto a la interacción, sí puede afectar su desenvolvimiento, ¿verdad? En el salón de clase, pero ¿qué cosa tiene y qué cosa puede hacer? En eso es que nos debemos de enfocar. Sí se va a trabajar esa área en cuanto a la comunicación, porque es bien importante que lo pueda fortalecer y adquirir estrategias que le permitan desenvolverse pues, más efectivo en cuanto a sus gestiones académicas. Pero ¿verdad? Cuando ya hablamos de la fortaleza y más en este caso de la fortaleza de las personas con autismo, en la literatura se identifica que pues, presentan pues, mucho, y entre estos es el alto enfoque en áreas de interés, que otra manera lo podríamos decir, una fijación que pueda tener con respecto a un tema específico, a alguna actividad. Esto puede dar paso a que ese estudiante quiera aprender lo más posible sobre ese tema y desarrollar las destrezas que se requieren, y eso puede tener unas implicaciones en cuanto a su futuro laboral. Así que se distingue este grupo por tener a veces pues, esos intereses limitados, pero a su vez se ve como un aspecto positivo el hecho de que tengan un alto enfoque en esos intereses, porque da paso a que desarrollen las habilidades necesarias, pues posiblemente desempeñarse en algún área pues, que similar, ¿verdad? Ese interés que tienen. De igual forma, también se distinguen por tener un estilo de aprendizaje visual.
lo cual puede ser en el área académica, en ocasiones puede ser retante, porque no todo, ¿verdad? En cuanto a las proyectos, la manera de dar las clases, no todo es visual, también hay componente auditivo, pero el hecho de que ellos puedan contar con guías para hacer trabajos, para organizarse semestralmente, ¿verdad? Como es prontuario, puede facilitar mucho más esa organización en el estudiante. Puede, por ejemplo, cuando pensemos a nivel de empleo, el tener una guía de las tareas que tienen que llevar a cabo, pues va a facilitar esa integración en cuanto a ese rol laboral que tiene que desempeñar. De igual forma, también se identifican que muestran destreza a nivel de matemáticas y lenguaje. Entre otros, puede ser la memoria mecánica, memoria de actividades, ¿verdad?, repetitivas. Suelen sentirse muy cómodos en establecer rutinas, unos patrones. Y en caso de que surja algún cambio, eso puede crear incomodidad, ansiedad, y se le hace difícil el manejar esos cambios así inesperados. Pero qué actividades, tanto académicas como a nivel laboral, pues podemos identificar mucho que este proceso de verdad de contar con una buena memoria mecánica, pues va a dar resultados pues muy positivos. De igual forma, se caracterizan también por su personalidad sencilla y transparente. Tienden a ser bien directos, bien honestos a la hora de comunicarse con nosotros y es de la manera que podemos aprender, ¿verdad? También nosotros de ser igual con ellos en el sentido de que también nuestra comunicación sea directa, clara y precisa, porque para que ellos puedan comprender. Y así de otras de las fortalezas es la meticulosidad en las tareas que realizan, ese cuidado, esa atención que le dan tanto a los detalles. Le gusta, ¿verdad?, realizar bien sus trabajos, así que tienden a ser pues muy meticulosos en ese sentido. En cuanto a OSEI, en el semestre pasado, ¿verdad?, se realizó este resumen de estadística y se pudo distinguir en la revisión que hicimos en la base de datos entre el periodo 2007-2021, en abril, que se habían registrado 75 estudiantes con autismo y que de estos, un 56% presentaban comorbilidad con otras condiciones como ADHD, ansiedad, depresión, bipolaridad, desorden obsesivo compulsivo. Como mencioné ahorita, este aspecto es bien importante, el que nosotros en nuestra oficina pues contemos con esta información, porque ya conocemos, ¿verdad?, unas características en cuanto a autismo, pero cómo esta otra condición puede exacerbar mucho más esas características que presenta en caso de que no se esté pues manejando adecuadamente dichas condiciones. Así que de igual forma identificamos que 29 de estos estudiantes en aquel momento estaban matriculados y de esa cantidad de estudiantes matriculados, 24 habían renovado los servicios con OSEI. 46 de esos estudiantes ya no estaban matriculados, no se encontraban en el recinto. Se identificó que 20 de estos ya se habían graduado a nivel bachillerato, y de estos que se habían graduado bachillerato,
2 habían completado el estudio graduado a nivel de maestría. De igual forma, se hace aquí la nota de que estos datos posiblemente no reflejen la realidad ¿verdad? De las personas con autismo en el recinto. Pueden que haya más, pero no necesariamente se han registrado en OSEI. Y esto puede ser por muchas razones, por miedo a ser prejuiciado, ¿verdad? Estigmatizado, puede ser también por el hecho de que no entiendan que no requieran como razonable porque han desarrollado una estrategia que le permiten desenvolverse de manera efectiva en las actividades académicas. Así que esto es algo, ¿verdad?, bien importante que hay que mencionar. En cuanto a la distribución de los estudiantes activos el semestre pasado, se identifica que la mayoría pues, se encontraba bajo la Facultad de Ciencias Naturales y le seguía la Facultad de Humanidades. En cuanto a los datos de este semestre como tal, en diciembre, hemos identificado que 31 estudiantes durante este semestre están activos recibiendo los servicios de nuestra oficina. 5 de estos estudiantes fueron nuevo ingreso, ¿verdad? Fueron admitidos ahora para agosto 2021 y durante este semestre se han registrado como nuevos en total 9 estudiantes. Acá también pues les presento la distribución en cuanto al sexo, donde pueden ver que la mayoría son chicos y un total de 8 son féminas. En cuanto a la distribución del tipo de estudios que están llevando a cabo actualmente, la mayoría, 26, están bajo bachillerato, 4 de estos en maestría y 1 a nivel doctor. Y en cuanto a distribución de facultad, sigue, ¿verdad?, siendo la mayoría en naturales, pero también, ¿verdad?, tienen números bastante similares con humanidades. Naturales se identifican a 9 y en humanidades 8. Ahora bien, factores determinantes para el éxito de personas con autismo. Es bien importante, basado en las características que le mencioné hace un ratito, que para poder ayudar de la manera más adecuada a un estudiante con autismo, pues podamos considerar estas características, ¿verdad? Estas recomendaciones que se les brinda en el día de hoy. Uno de ellos, y creo que es la principal porque va a facilitar muchos de los procesos que realizamos nosotros como consejeras, pero que también va a dar esa apertura de uno seguir creciendo y tener mayor sensibilidad en cuanto a la diversidad que hay en nuestro recinto. Así que el primero es el ser abierto a esa diversidad funcional y ver la experiencia que tengamos dentro o fuera del salón de clase, pues ver esa experiencia que tengamos con estos estudiantes como una oportunidad de crecer, de seguir identificando alternativas que puedan ser más efectivas para que ese estudiante pueda entender de lleno lo que estamos trabajando en clase y que a su vez dicha estrategia al final del día no solamente impactan de manera positiva al estudiante con autismo, sino que también va a impactar de manera positiva a los demás, a los que están a su alrededor. Así que ese es el primer elemento que debe estar presente a la hora de uno trabajar con estudiantes con autismo. De igual forma, el segundo aspecto es el establecer una comunicación
con el estudiante, que promueva un sentido de pertenencia a ese estudiante, que le permita empoderar al estudiante. Así que esto muchas veces nos toca a nosotras el poder ser ese guía para el estudiante en cuanto a cómo puede hacer acercamiento al profesor para atender algún asunto en específico, porque aquí es importante que dentro de este proceso el estudiante esté inmerso en su proceso de aprendizaje educativo, y que a la larga ese proceso, podemos decirlo que es un pequeño laboratorio para lo que va a hacer más adelante, ¿verdad? Luego de terminar sus estudios, esas destrezas que van adquiriendo a lo largo de la educación postsecundaria, como esas destrezas de comunicación, de organización, van a ser transferibles al empleo que yo tenga la oportunidad, ¿verdad?, de ser seleccionado y de adentrarme. Así que de igual forma, muchas veces, como les mencioné, la comunicación en los estudiantes puede ser bastante limitada. Pueden cohibirse mucho más por el hecho de, pues, de ver al profesor como figura de autoridad. Así que en la medida que se pueda, uno, el dar, ¿verdad?, el reflejar o establecer desde un principio las vías de comunicación, puede que ayude al estudiante en sentirse más cómodo, ¿verdad?, en poder establecer ese vínculo. De igual forma, otro aspecto importante es el limitar la ambigüedad y proveer instrucciones concretas al estudiante, ya sea, y como mencioné ahorita, en cuanto a ese estilo de aprendizaje visual, pues el que cuente con instrucciones escritas, que cuente con unos sílabos bien detallados, puede ser muy favorecedor para estos. La ambigüedad lo que va a llevar, ¿verdad?, lo que va a provocar es que el estudiante se sienta perdido, que se sienta que no está captando lo que tiene que llevar a cabo, ¿verdad?, esa tarea que tiene que realizar. De igual forma, en la medida que se pueda crear ese ambiente agradable dentro del salón de clase, donde haya apertura a la comunicación, a la retroalimentación positiva, esto a su vez va también a tener un impacto en esas actividades grupales que se puedan desarrollar en el salón de clase. Hay veces que los estudiantes pueden verse un poquito rezagados en ese sentido de lo grupal, porque pues no saben con quién conectar, ¿verdad?, con quién contactar, pues para poder establecer esa actividad grupal. Así que una manera quizás que puede ayudar en estos procesos de trabajo grupal es que el profesor o profesora pueda dar desde un principio unas instrucciones, asignar los grupos, asignar esos roles específicos por cada integrante de una manera pues inicial, y poco a poco, en la medida que se desenvuelva, ¿verdad?, el estudiante en esa dinámica, y que pueda sentirse integrado, eso es aprendizaje que se lleva y que más adelante lo podría aplicarlo por sí solo. De igual forma, siéntanse en la comodidad de que si observan, ¿verdad?, reciben algún estudiante y alguna de estas características en las que estamos hablando hoy, porque ciertamente nosotros no compartimos diagnósticos
no decimos en las cartas, este estudiante tiene autismo, eso no se comparte. Pero si identifican alguna de estas características que se han mencionado en la mañana de hoy, siéntanse en la confianza de hacer la consulta con nuestra oficina, de manera que les podamos ayudar y guiarlo en el proceso. De igual forma, el uso del acomodo razonable también es un aspecto importante a la hora de que el estudiante pueda tener éxito en su vida de educación postsecundaria. Como se establece en la literatura, el hecho de que los estudiantes no cuenten con este tipo de servicio puede conllevar que abandonen sus estudios, lo cual, ¿verdad?, significa que no lo completen. Puede conllevar el que presenten demasiadas dificultades que limiten, ¿verdad?, sustancialmente el que esa persona pueda demostrar efectivamente y demostrar su potencial en cuanto a las actividades académicas. Así que el acomodo razonable pues, puede ser para muchos un factor determinante para el éxito de los estudiantes en la vida, ¿verdad?, de la educación postsecundaria. Ahora bien, como mencioné, y esta sería pues, mi parte final del día de hoy, como parte del maratón, que el lema era dirigido en cuanto al escenario laboral para las personas con diversidad funcional, retos y oportunidades. En este caso, en esta presentación, pues quise pues, traer el aspecto de cómo el hecho de que los estudiantes con autismo tengan la oportunidad de estudiar a nivel postsecundario va a darle una buena base pues para obtener, ¿verdad?, un empleo. Aquí le incluyo, ¿verdad?, en esta diapositiva que la obtención de un título de educación superior puede implicar una ventaja positiva para las personas con autismo, ya que puede promover la cualificación en una determinada disciplina de conocimiento, implica la adquisición de aprendizajes funcionales para afrontar la vida cotidiana e influye en las oportunidades que una persona pues, pueda tener para encontrar empleo, y no solamente empleo, todo lo que conlleva eso, ¿verdad? El poder ser independiente de manera económica, el poder vivir de forma independiente, en realizar, ¿verdad?, sus actividades, manejo de finanzas, todo lo que conlleva un empleo. De igual forma, a nivel de laboral, se ha identificado que aún falta mucho por trabajar pues para poder darle mayor oportunidad a este grupo. Entre los retos que se identifican es por los prejuicios que puedan estar presentes por parte del empleador. De igual forma, ya dentro, aquellos que han podido estar dentro del escenario laboral han identificado que estas habilidades sociales en cuanto al tono de voz, lectura de lenguaje corporal, contacto visual, el de adentrarse en las conversaciones de compañeros, por ejemplo, en reuniones, pueden ser un factor que limite que se sientan totalmente cómodos, ¿verdad?, integrados en el escenario laboral. De igual forma, los problemas sensoriales que hace un ratito había mencionado, también esto se va a observar en el ámbito del empleo. El hecho de que pues, puedan verse afectados por la intensidad en cuanto a la luz en la ubicación en que esté, ¿verdad?, en el espacio de trabajo, los sonidos que puedan estar presentes, ya sea de máquinas, pues
de conversaciones, porque a lo mejor la oficina está muy, muy cercana, son cositas que pueden limitar bastante la concentración de esa persona y que realice, ¿verdad? Que complete sus tareas de la manera correcta. Y hace un ratito, pues también había mencionado lo que eran los cambios de rutina, de tareas de manera inesperada, pues pueden ser estresores para esto. Y un aspecto adicional es que, como se mencionó hace un ratito con respecto a las limitaciones en el área de educación postsecundaria, en el caso de cuando los llegan al empleo, pues pueden presentar dificultades en poder organizar, poder balancear lo que es el trabajo con sus tareas del diario vivir. ¿Y qué oportunidades podríamos identificar pues para promover la inclusión, ¿verdad?, de las personas con autismo en el empleo? Pues actividades como esta van a ser un factor determinante para que estos puedan cada día más empoderarse, ¿verdad?, de su proceso, estar claro de que sí pueden presentar una característica que en ocasiones pueden ser unas limitaciones porque pues quizás no hago algo a tiempo o no entiendo lo que me quiere decir alguna persona, pero si lo trabajo y busco manera de cómo atender eso, compensarlo y me enfoco también en cuanto a mis fortalezas, pues puedo hacer mucho más. Y eso, ¿verdad? Es lo que queremos buscar y a raíz de eso es que se ha creado, ¿verdad? Lo que es el Maratón OSEI. Conocer, en la medida que uno siga conociendo, comprendiendo y a su vez valorando esas capacidades de las personas con autismo y de diferentes, ¿verdad?, diversidad funcional, va a dar paso a seguir abriendo caminos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la educación postsecundaria como el empleo. Así que un aspecto también que aumenta las oportunidades para las personas con autismo es poder crear espacios de apoyo que faciliten su integración y a su vez el entendimiento de las tareas que debe realizar. Un ejemplo, no sé si pues, posiblemente si han estudiado, ¿verdad?, leído sobre autismo. Un ejemplo de una persona que con autismo que al día de hoy es reconocida por su diseño de ranchos de ganado, es Temple Grandin. Esta comparte que debido que durante un verano tuvo la experiencia de que la mamá la envió con su tía a un rancho y pues en un primer lugar esa experiencia pues no fue nada, no le alentó por el hecho de que la tía no tenía un televisor, pero ya estando ahí con su tía durante ese verano, se percató y de que tenía ¿verdad?, una fijación, un interés con las vacas. Y a raíz de eso, en la medida que ella fue familiarizándose, buscando información, pues creó y empezó a diseñar ranchos de ganado y el día de hoy es pues, una de las personas más reconocidas con autismo que ha tenido éxito a nivel laboral y que ha creado alrededor de los ranchos de ganado en Estados Unidos, pues un tercio de esos ranchos lo ha diseñado ella. Así que termino, ¿verdad?, con esta frase de Steve Silverman, que es que debemos pues, tener presente, no solamente en los empleos, sino también en el aspecto también académico,
que muchas veces acá se refiere a que cuando las personas tienden a contratar a personas que son como ellas mismas y las personas autistas no son como tú, son como ellas mismas. Así que creo que esta frase resume la importancia de uno identificar esas características de la persona, que su esencia, que lo hace único, y pues poder utilizar eso y darle, ¿verdad?, el apoyo, las oportunidades que les permitan seguir creciendo y desarrollándose. Así que ahora pues los dejo con Solimar, que le estará hablando brevemente sobre la legislación. Muchas gracias, Geraldine. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, pues cuando hablamos de personas con diversidad funcional, es importante destacar y hablar sobre sus derechos. Y como mencionó Geraldine, en su parte, ella habló de que las personas con autismo, y es algo que vemos mucho en OSEI, tienen dificultades en las destrezas de autogestión, que en muchas ocasiones ellos desconocen cuáles son sus derechos y en ocasiones sí los conocen, pero no saben cómo utilizarlos, cómo poder peticionarlos. Así es que es bien importante que como comunidad universitaria nosotros podamos conocer cuáles son los derechos de las personas con diversidad funcional, de las personas con autismo, tanto para reconocerlos como para también orientar a los estudiantes cuando presentan alguna dificultad y poderlos, ¿verdad?, dirigir y, que conozcan cuáles son esos derechos que han sido tan luchados por la población con diversidad funcional. Y las personas con autismo están cobijadas bajo la misma legislación protectora de las personas con diversidad funcional o impedimento en general. Además, existen algunas leyes que han sido desarrolladas específicamente para personas con impedimentos. En primer lugar, yo voy a mencionar la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, Ley 238 del año 2004, según enmendada. Esta es una ley que cobija a todas las personas con impedimentos y esta ley menciona unos principios de inclusión y es que todas las personas son valiosas y pueden contribuir a esta vida en la sociedad. Esto es algo, ¿verdad? Tienen habilidades, talentos y dones. Esto es algo que Geraldine resaltó bastante en su presentación. Pueden desarrollarse con sujeción a sus capacidades. Los impedimentos son una creación social. Las personas no son impedidas, sino que los sistemas impiden a las personas. Que el único descriptor recomendado es el nombre y que cualquier otra forma de llamar a una persona es esconder la realidad de que no sabemos qué hacer y que el sentido común es lo más importante, que cuando no sabemos cómo actuar ante una persona con impedimentos o frente a una persona, ¿verdad?, que sepamos que tiene autismo o manifieste alguno de las áreas del autismo, nosotros nos pongamos en sus zapatos, utilicemos el sentido común y nos preguntemos cómo nos gustaría ser tratados a nosotros mismos. En esta parte de principios de inclusión, es importante destacar el trato digno a la población con autismo. Se utiliza mucho el autista, la autista, y es importante que nosotros veamos el autismo como una característica más de la persona y no como algo que la define totalmente. El autismo es una característica y que cuando nos refiramos al estudiante con autismo, a la persona con autismo, primero hagamos ilusión, primero destaquemos a la persona con autismo, en vez de decirle autista o la autista.
Así es que dentro de los derechos de las personas con impedimentos, esas áreas básicas de inclusión y de trato digno fueron las primeras áreas que quisimos destacar en nuestra presentación. Y existen diversas leyes que cobijan los derechos de las personas con autismo en las distintas etapas del desarrollo. Y como mencioné, ¿verdad? Entre esas leyes están todas las leyes que cobijan a todas las personas con impedimentos. Yo las voy a ir mencionando por etapas y me voy a enfocar, ¿verdad? Un poco en las personas con autismo. Entre estas leyes, en primer lugar, tenemos leyes relacionadas a la intervención temprana, que esto cubre la etapa de 0 a 36 meses o 3 años, por lo que si las señales del autismo son identificadas en esta etapa del desarrollo, regularmente vemos que los pediatras y especialistas refieren a la familia a servicios de intervención temprana. ¿Y qué es eso de intervención temprana? La intervención temprana se refiere a los servicios y ayudas disponibles que hay para los bebés y niños pequeños con retraso en el desarrollo y sus familias. Y desde el 1986 existe política pública federal que manda a crear servicios directos de intervención temprana. Estas leyes son aplicables a Puerto Rico. En Puerto Rico existen distintos servicios, está el Instituto de Eficiencias en el Desarrollo y existen leyes como la ley número 200 del 10 de diciembre del 2014, mejor conocida como Ley de Orientación a los Servicios Multidisciplinarios de Intervención Temprana en Puerto Rico. Y estas leyes esta y otras leyes que están cobijadas bajo intervención temprana también cubren a las personas con autismo, a los niños con autismo. Ya luego de los 36 meses comienza la etapa educativa de las personas con autismo o diversidad funcional, y no importa el grado de autismo que tengan, porque dentro del espectro, Geraldine explicó que hay diversidad dentro del autismo, pueden estar cobijados bajo la Ley de Educación Especial o Ley IDEA, según enmendada, entre otras leyes estatales que existen. Y esta ley asegura que todos los niños con diversidad funcional pueden tener una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo, así como recibir servicios relacionados, que estos servicios relacionados pueden ser terapias del habla, terapia física, terapia psicológica, entre otras. Y también esta ley le da protección a los padres y puede cubrir a los estudiantes con diversidad funcional, incluyendo a los estudiantes con autismo hasta los 22 años de edad. Una vez el estudiante con autismo o con diversidad funcional completa su etapa educativa, en la escuela en la modalidad que se haya recomendado, porque dependiendo del nivel de autismo que tenga la persona, pudo haber estado en la modalidad regular o pudo haber estado en un salón contenido o vida independiente. Tiene derecho a recibir educación en igualdad de condiciones, ¿verdad? Si así es aceptado y cumple con los requisitos, en la etapa entonces a nivel postsecundario, y o transicionar al empleo y recibir acomodo razonable de ser necesario para hacer las funciones en igualdad de condiciones. Como mencionó Geraldine, es importante que los estudiantes con autismo sepan cuáles son sus derechos, puedan solicitar acomodo razonable en ese proceso de transicionar al aspecto postsecundario, ya que son cobijados bajo distintas leyes federales, como lo es la ley ADA o Ley de Americanos con Impedimentos de 1990, según enmendada, el Acta de Rehabilitación de 1973 y otras leyes también a nivel estatal que los protegen y permiten que puedan recibir acomodo razonable de estudio para garantizar la equidad en la educación. Esto es algo bien importante, reconocer y que los estudiantes conozcan que tienen ese derecho. También en el proceso de cuando salen de la escuela y llegan a la vida postsecundaria,
pueden estar cobijados bajo la Ley 250 del año 2012 según enmendada, y de esto puede hablar más adelante Juliana Santiago en su presentación, que es la Ley de Admisión Extendida con modos razonables, retención para estudiantes con impedimentos o diversidad funcional en transición desde la escuela secundaria o grados postsecundarios. Esta ley, si el estudiante con autismo o algún estudiante con diversidad funcional no cumple con los criterios de admisión, que en nuestra universidad los criterios de admisión tienen que ver con el IGS, que está compuesto por el promedio y los resultados del College Board, tienen derecho a recibir una evaluación diferenciada, en donde un comité evalúa esa evaluación alterna y se realiza una entrevista para determinar si este estudiante con acomodo razonable pudiese, ¿verdad?, cumplir con el perfil de un estudiante universitario y darle la oportunidad de entrar a la universidad, aunque no haya cumplido con los criterios regulares de admisión. Es importante también que las personas con autismo y diversidad funcional sepan que para tomar sus exámenes de reválida, ya cuando salen de la educación superior, tienen derecho a tener acomodo razonable también, y que a nivel de empleo están cobijados bajo las leyes laborales de las personas con impedimentos, que también incluye la ley ADA, como mencioné ahorita, el Acta de Rehabilitación de 1973, Ley 44 de 1985, que es la prohibición de discriminación contra personas con impedimentos, y también, si son elegibles a los servicios, pueden recibir servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional, que es una agencia que existe aquí en Puerto Rico, que creada, ¿verdad?, por mandato federal, que es la agencia líder y que tiene el objetivo de integrar a las personas con impedimentos al mundo laboral, y pueden ser integrados al mundo laboral dentro de distintas modalidades de empleo. Así es que vemos cómo las personas con autismo o diversidad funcional pueden tener derechos dentro de las distintas etapas del desarrollo, y es importante que las conozcamos y que podamos orientar a nuestros estudiantes con diversidad funcional. Aunque aquí yo las he mencionado de manera general, si luego lo importante es que reconozcan que tienen un derecho, y si ustedes identifican algún estudiante que no está recibiendo acomodo razonable y ustedes están viendo o observando que hay algunos rasgos de dificultad, ustedes pueden hacer un referido a nuestra oficina para nosotros orientar a ese estudiante. Otras leyes que han sido creadas, ¿verdad?, directamente para las personas con autismo, una de ellas es la Ley Vida. La Ley Vida, que entonces fue creada en el 2012, que es Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo, que esta ley lo que busca es promover la identificación temprana, el diagnóstico e intervención con este trastorno. Y es importante que si entre nosotros hay personas que son profesionales de la salud, pues esta ley pide que las personas que trabajan con las personas con autismo realicen 15 horas créditos sobre autismo cada 3 años. Así que es importante que conozcamos ese aspecto. Y también pongo por aquí de manera bien general la Carta de Derechos del Estudiante Dotado de Puerto Rico. Puede ser que un estudiante con autismo también presente doble excepcionalidad, que esto es que la doble excepcionalidad hace referencia a personas que son diagnosticadas con altas capacidades intelectuales, que además tienen de forma comórbida algún tipo de condición que puede ser ADHD, puede ser problemas de aprendizaje, y esa área de dificultad pues afecta esa alta capacidad. Aquí entre nosotros tenemos a la doctora Ana Miró, sé que está por ahí en el público. Para conocer más sobre doble excepcionalidad, yo les recomiendo que conozcan más sobre el programa doble excepcionalidad que tiene la universidad con la doctora Ana Miró, y también sepan que existe esta ley
que entre los derechos generales está disfrutar de un ambiente educativo y social inclusivo y libre de discriminación, tener diversidad de alternativas educativas tales como aceleración académica, educación diferenciada, capacitación, agrupación, enriquecimiento del currículo y admisión temprana a la universidad, y recibir los acomodos razonables recomendados, que en muchas ocasiones cuando hablamos de estudiantes con doble excepcionalidad tenemos que hacer lo que se llama doble acomodo razonable, pero esto ya sería, ¿verdad?, abundar en un tema un poco más específico sobre estudiantes dotados. Y lo que queríamos era, ¿verdad?, mencionar que también entre las personas con autismo pudiéramos tener estudiantes con doble excepcionalidad y que también están cobijados bajo la ley y que existen diferentes derechos que ellos tienen, y que en la universidad tenemos a una de las recursos, yo diría la más importante en Puerto Rico, que es la doctora Ana Miro. Sé que fuimos abuelo de pájaro en esta parte de las leyes. Lo importante es que se reconozca, ¿verdad?, que las personas con autismo están cobijadas bajo distintas leyes, que tienen derecho a acomodo razonable, que estos derechos no son privilegios, ¿verdad?, que han sido luchados, que las personas con autismo tienen unas fortalezas y que es importante que nos enfoquemos en esas fortalezas. Y me despido, ¿verdad?, de esta parte que la di bastante rapidita para poder darle espacio a nuestros protagonistas de la mañana de hoy y que ustedes los puedan escuchar y hacerle preguntas. Yo voy a dejar de proyectar para entonces dejar a Mariela Santiago, quien va a estar entonces moderando la parte final de este webinar. Saludos y muy buenos días. Gracias, Solimar. Antes que todo, quiero pedir disculpas si de momento hay algún ruido externo, ¿verdad? Sabemos que estamos ahora dentro de la virtualidad y pues no tenemos quizás control de todas las cosas, así que están haciendo algunos proyectos en el complejo, así que se escucha un poquito de ruido. Pues hemos visto algunos aspectos teóricos, descriptivos, investigativos y legales en torno a lo que es el trastorno de espectro autista. Y ciertamente podemos aprender mucho de esto. Sin embargo, pues nos parece que la mejor forma de aprendizaje puede provenir directamente de parte de sus protagonistas. Sabemos que no necesariamente nuestro estudiantado universitario va a ser una muestra representativa de toda la población con autismo, pero nos parece sumamente importante y pertinente que, siendo parte de la comunidad universitaria, tengamos la oportunidad de conocer de manera directa parte de nuestro estudiantado con autismo. Y hoy pues nos sentimos sumamente honrados de contar nuevamente con dos grandes recursos que compartirán parte de sus experiencias viviendo con autismo. En primer lugar, contamos con la participación de Juliana Santiago Rivera, quien el pasado año culminó su bachillerato en educación especial con 2 especialidades, valga la redundancia, de las que nos va a hablar en un momentito, y actualmente se encuentra haciendo estudios graduados en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, por lo que próximamente será colega profesional. Y por otro lado, pues tenemos también la presencia de Alejandro Yadó Medina, quien posee un bachillerato en economía en nuestro recinto, una maestría en esa misma disciplina en economía, pero realizada en la Universidad de Illinois, y actualmente se encuentra cursando su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de nuestro recinto. A continuación, pues vamos a darle paso a un diálogo entre Juliana y Alejandro, mediante el cual pues vamos a conocer un poquito más de sus experiencias. Ellos lo hacen de manera brillante, así que me encanta darles espacio para ellos dos solitos. Y les recomiendo que anotemos las preguntas y pueden utilizar el chat para que al final pues tengamos ese espacio para las preguntas y comentarios. Adelante, Alejandro y Juliana. Buenos días, mi nombre es Alejandro Yadó. Ya la consejera Mariela Santiago dio parte de la inscripción de vida, pero hay un poquito más. Yo fui diagnosticado con autismo a los 3 años. Desde este momento he sobrepasado muchos retos a través de la vida. Completé escuela superior, bachillerato, maestría, trabajé 3 años. Mi nombre completo es Alejandro José Yadó Medina. Mi vocación actual es el derecho. Me quiero dedicar al derecho de personas con necesidades especiales y derecho laboral y del empleo. Y quiero hacer una pregunta a Juliana, que me explique cómo fue el proceso, si recuerda, de su familia saber que ella tenía la condición del trastorno del espectro autista. Hola, pues muy buenos días a todo el mundo, ¿verdad? Los que están conectados. Soy Juliana Santiago.
Antes que nada, pues para que sepan, pues fui diagnosticada con la condición de autismo a los 3, 4 años. Como dijo el compañero Alejandro, pues sí me pasó lo mismo, que hubieron muchos retos, tanto en la escuela como en la universidad actualmente, pero dentro de todo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, y el apoyo de mi familia, de mi pareja, pues he podido, pues, sobrellevar todo esto. Nada, contestando la pregunta que mencionó Alejandro, si me pudiera nuevamente decir la pregunta, porque de momento como que se cortó la comunicación. O sea, no sé si es por mi señal o algo así, pero la señal está fatal. La pregunta es, ¿cómo fue el proceso de tu familia saber que tú tenías un trastorno del espectro autista? Ok, pues en mi caso, pues, ¿cómo fue que me enteré? Pues básicamente fue por más o menos cuando tenía 2 o 3 años, o sea, no, a los 12 años. Más o menos me enteré peculiarmente porque yo me daba cuenta de, pues, que me llevaban a terapia, siempre tenía como que ciertos acomodos que quizás no tenían muchos estudiantes que no tenían la misma condición que yo. Y pues como que en esa etapa, ¿verdad? Uno le entra la curiosidad de saber el por qué yo soy diferente, por qué me llevan a terapia, por qué yo hago esto, por qué yo hago lo otro. Y le hice la gran pregunta a mi madre un día de por qué, ¿verdad? La cuestión de las terapias. Y ahí fue que me explicó todo, ¿verdad? Ella me explicó mi condición, cómo fui diagnosticada, que fue a través de una psicóloga. Ella fue la que me evaluó, ella fue la que, ¿verdad? Basado a los estudios que me realizaron y su evaluación, pues, ¿verdad? Dijeron que tenía la condición de autismo. Ahora se le dice trastorno del espectro autista actualmente. Pero sí, como, ¿verdad? Como le ha pasado a muchos padres, con la preocupación de saber qué va a pasar en un futuro, si el niño va a llegar a ser independiente o no, ¿verdad? Ese es el temor que siempre tienen. Pero en mi caso, pues mi madre estaba conforme de que su único propósito era que yo fuera feliz, ¿verdad? Y en eso fue que se enfocó, nunca dejó que por mi condición, pues, impidiera lograr muchas cosas. Así que, ¿verdad? Volviendo al tema de cómo fue que me enteré, pues fue precisamente yo preguntándole y realmente no entendía mucho de mi condición para esa edad, ¿verdad? Y no fue hasta que cumplí la mayoría de edad, a los 18, 19, que ahí fue que entré al bachillerato, me informé más del tema y ahí fue que caí en cuenta lo que era el autismo de verdad, lo que implicaba, y ahí fue que entendí todo, o sea, el por qué yo estaba de esta forma, por qué pensaba diferente. Entendí muchas cosas que no entendía quizás al principio y, ¿verdad? Resumiendo, pues eso fue más o menos lo que me pasó. Ahora, ¿verdad? Alejandro, te hago la misma pregunta. ¿Cómo fue el proceso, el enterarte, o tu familia, el enterarse de la condición de autismo? Mira, yo no hablaba hasta los 3 años. Mi familia me llevó a varios doctores. Esto me lo han contado porque no me acuerdo, pero le decían que tenía el síndrome de Asperger, que saben que eso se modificó y ahora es trastorno del espectro autista. Ya no se usa la palabra Asperger. Después de eso, yo aprendí a hablar y a leer a temprana edad. Aprendí mucha matemática y ahora hablo más de la cuenta. Pero tuve varias dificultades con el bullying. Yo ahí fue que empecé a aprender que tenía autismo. Fue a los 12, 13 años porque era diferente. A mí no me querían decir. Me decían que tenía ADD, de que no sabían que tenía bien, ¿saben? Hasta que mi mamá me dice con un libro de Einstein que regalé hace poco, pues saben que Einstein es el prototipo para muchas personas que supuestamente tenían autismo. Y me dice, mira, esta es la condición que tú tienes, Asperger. Y le hago la pregunta a Juliana de cómo fue su proceso de solicitud y admisión a la vida universitaria. Ok, eso es un tema muy interesante porque, como mencionó Solimar, yo no, o sea, hice todo el proceso como tal, como cualquier estudiante,
pero, ¿verdad? Lamentablemente no fui aceptada de manera regular, ¿verdad? Para la universidad. Pues entonces, en ese caso, pues yo pues, busqué otras alternativas. Mi consejera escolar me orientó sobre la ley 250, que es el pasaporte, que es una alternativa bastante útil para las personas como nosotros, ya que nos da una alternativa para tener la oportunidad de entrar a la universidad, obviamente con otras alternativas de evaluación, pero ¿verdad? Le dan esa alternativa para tener esa oportunidad, no necesariamente de manera tradicional, como por ejemplo el College Board, que es el que determina si uno tiene la capacidad o no para estudiar, aunque realmente yo no creo mucho en eso, ¿verdad? Yo siempre digo que el College Board, todas esas evaluaciones no determinan el éxito de la persona, ¿verdad? Pero bueno, yo pues solicité la ley 250 en 50, fue buscando la solicitud a través de la página de la UPR, la llené, entonces también me pedía evidencia del PEI, que obviamente tuve que pedirle en mi escuela, más un certificado de un médico que me haya tratado desde muy pequeña, o sea, que me haya diagnosticado la condición de autismo o que tengan conocimiento de mi condición. Y en ese caso, pues le pedí ese referido a mi psiquiatra, que ella, pues, ella me trataba también, además de mi psicóloga, ella sabía de mi condición y por eso fue que yo iba con ella desde pequeña, por la situación de lo que tenía. Le pedí el referido médico, ¿verdad? O el documento que me estaban pidiendo para la solicitud y todos esos documentos, pues, los envié a la administración central de la universidad y en verdad el proceso fue bastante tedioso porque ya era como a finales de julio y no me llamaban y yo decía, diache, pero ¿por qué no me llamaron? Pues, o sea, pensando yo que a lo mejor no me habían aceptado o que, ¿verdad? Tenía la esperanza de que me llamaran para decirme, mira, para entrevista o algo así, ¿verdad? Pues entonces yo fui con mi abuela al recinto de Río Piedra, fui a la oficina de admisión para saber si tenía algún conocimiento de, ¿verdad? De esa admisión. Y lo único que me dijeron fue que, pues, que se suponía que en esos días me iban a llamar para coordinar entrevistas y todo eso, ¿verdad? Y en efecto, pues me llamaron. Y entonces coordinaron entrevista conmigo, ¿verdad? Para una evaluación y para conocerme y todo eso. Y asistí. Y creo que una de esas personas estaba, creo que la doctora Anamiro, me acuerdo muy bien de ella, yo creo que está por ahí. Ella fue una de las que me hizo preguntas y eso con relación al por qué quería estudiar el bachillerato de educación especial. Y, ¿verdad? Me hicieron varias preguntas relacionadas a eso y técnicamente les había dicho que en verdad me gustaba lo que era la educación especial, el tener que luchar por los derechos por los estudiantes, quizás, ¿verdad? Porque muchos estudiantes lamentablemente no conocen sus derechos y más en la escuela y todo lo demás. Y pues yo quería, como, por decirlo así, ayudar en ese sentido. Y nada, básicamente, pues después de todo, pues me aceptaron, me dieron la oportunidad de entrar a la universidad, estudiar el bachillerato y, ¿verdad? Yo lo que quiero decir con esto es que el proceso no ha sido fácil para entrar. Yo pensaba muchas veces que a lo mejor no me iban a coger porque, pues, por el primer intento de entrar por la admisión regular, pues fue así. Pero después, pues, me aceptaron y para mí fue un gran alivio, una felicidad, porque de verdad no, o sea, es fácil como que uno pensarlo, soñarlo, pero otra cosa muy distinta es ver que ya finalmente logré ese objetivo y uno se siente con esa satisfacción de poder entrar a la universidad con, ¿verdad? Con las capacidades y destrezas y lo que quiero decir es que para mí es sumamente importante el orientar a los estudiantes sobre esta ley porque sé que muchos estudiantes se van a beneficiar de esto. Y por eso es que quiero ser consejera, además de maestra, ¿verdad? Por eso mismo, porque quiero llevar mi ejemplo y sobre todo orientar a los estudiantes para que aprovechen las oportunidades que se les presenten en esta vida.
Y, ¿verdad? Con eso termino porque me queda hablando sin por mí, pero para darle el espacio a Alejandro para que nos cuente su experiencia sobre cómo ha sido el proceso de solicitar admisión a la universidad. Pues mira, mi proceso fue un poco diferente al de Juliana. Yo en 11º grado estaba indeciso entre economía y meteorología. Yo solicité a la UPR, pero solicité naturales y después me cambié de facultad. Primer año naturales fue una adaptación difícil. Fíjate que yo no tuve tanta dificultad entrando. La medio difícil fue la adaptación por varias razones. Entre ellas, muchos profesores no cumplían con los acomodos en aquel entonces. Otro era que hubo una huelga, como está pasando a muchos estudiantes ahora, en mi primer semestre. Yo pensaba hasta irme a las privadas, pero no me cambié, afortunadamente, y después terminé en economía, donde los profesores cumplen más con los acomodos. Me gustaría que Juliana me hable un poco más del proceso de solicitar acomodos en bachillerato. Pues el proceso de solicitar acomodo, pues fue bastante, o sea, la experiencia ha sido bastante buena porque pues me habían orientado ¿verdad? De la oficina de OAPI, que ahora se llama OSEI, ¿verdad? Habían dicho de solicitar lo que eran los acomodos y eso. Y también eso era parte de una de las condiciones que me establecieron cuando solicité la ley 250, que tenía que darle seguimiento a la oficina de OSEI en cuanto a lo que era las clases, cómo me iba y todo eso. Y pues el proceso como tal ha sido bastante bueno. Siempre que he tenido situaciones, he ido y me han ayudado. No digo que haya sido difícil, por decirlo así. Como que siempre han estado ahí cuando, ¿verdad? He necesitado y ¿verdad? La experiencia en por sí, pues, ha sido sumamente buena. Entonces, Alejandro, te hago la misma pregunta. ¿Cómo ha sido, ¿verdad? Tu proceso de solicitar los acomodos en la universidad? Tengo que ser bien sincero, ese primer año fue un poco difícil, porque una cosa que dijo Solimar que cambió, ¿sabes? En ese tiempo, eso era hace, 12 años ya, era diferente. A las cartas se le ponía el diagnóstico. Yo tuve que solicitar que se removiera el diagnóstico, que ahora no se pone. En ese momento se ponía el diagnóstico. Otra cosa, había profesores que pensaban que eso era una desventaja para los otros estudiantes, que era un privilegio, como dijo Solimar, no una necesidad para compensar por unas oportunidades que otras personas tenían y yo no, en un sistema que estaba diseñado para típicos. Y tuve muchos problemas ese primer año, primero y segundo. En economía había profesores incluso que tenían hijos con la condición o nietos y bregaron muy bien con lo de los acomodos. Yo también fui a Decode, esa otra ayuda que hay, cuando tenía problemas con los acomodos y decidiendo que iba a estudiar. Porque acuérdense que a diferencia de Juliana sabía que quería ser consejera, yo no. Yo no estaba muy claro en ese sentido. Acabé el bachillerato en economía y les recomiendo que hagan experiencias de intercambio, porque hice un intercambio en Buffalo, New York, que me abrió las puertas para ser más independiente y para hacer maestría en Estados Unidos, lo que voy a hablarle más adelante. Pero quiero que Juliana me hable primero sobre su proceso de solicitud y, ¿sabes? Su solicitud a maestría, y la segunda parte de la pregunta es la adaptación a la maestría. Pues mira, fue bastante tedioso el proceso. Fue bastante tedioso porque para ese tiempo cuando solicité yo estaba en práctica docente. O sea, tenía que estar bregando con práctica, más también las clases que me faltaban, más estar pendiente a la fecha límite para solicitar. Y pues como que tenía que estar atenta a eso. Entonces ya una vez que llené la solicitud, pues obviamente tuve que realizar un ensayo porque me lo pidieron como requisito y pues eso fue como que más tedioso para mí. Pero de por sí, pues lo que hice fue lo siguiente, como que
me ponían una pregunta y yo como que, ok, ¿qué cosas me están pidiendo? Deja ver, basado a mi experiencia, cómo entonces puedo realizar este ensayo y ahí fue que fui sacando información poco a poco y ahí fue que pude completar el ensayo que me estaban pidiendo. Básicamente era como que los valores o algo así de que uno tenía como para ejercer como consejera o algo así creo que era. Y en verdad no era tan difícil, era cuestión de uno organizarse y poder redactar correctamente el ensayo, ¿verdad? Pero después de todo, pues lo hice, lo envié y entonces me faltaba la parte más importante, la entrevista, que era más tedioso todavía. Y estaba con los nervios de punta porque decía, DH, en verdad, no quiero que, ¿verdad? Por cualquier cosa que diga, pues, ¿verdad? Uno trata de ser lo más de esto posible, de quedar bien en la entrevista, pero como que a la misma vez los nervios estaban ahí, pues uno tenía miedo de decir algo que no era y pues así me sentía. Pero yo, ¿verdad? Con mi mente positiva, ¿verdad? Yo pues dije, voy a dar lo mejor de mí, si me aceptan, pues qué bueno, y si no, pues voy a seguir intentando, porque ¿verdad? Yo quiero estudiar consejería, eso es lo que yo quiero y eso se lo voy a demostrar a ellos. Y entonces me realizaron la entrevista, me hicieron varias preguntas y, ¿verdad? Fui firme con lo que yo quería. O sea, yo quiero ser consejera en rehabilitación porque quiero ayudar a otras personas al igual que yo. Yo siento que puedo, con mi experiencia, aportar a la sociedad para lograr que las personas estén conscientes de que existe una diversidad y, ¿verdad? Y esas personas merecen ser tratadas con dignidad y esas personas tienen derecho de que sean respetadas, ¿verdad? Y obviamente, pues, eso fue más o menos lo que mencioné y ya después de la entrevista tuve que esperar como casi un mes, más o menos como a finales de abril, y yo decía, DH, ¿por qué no me llega la carta? ¿Por qué no me llega? Yo con esa desesperación y finalmente ya como la semana antes de que se acabara abril, pues ahí fue que me llegó la famosa carta de que me habían aceptado. Llamé a mi madre, le conté la buena noticia, se lo dije a mi abuela, se lo dije a medio mundo, ¿verdad? Que sinceramente no me lo esperaba que me aceptaran en la maestría porque maestría es más difícil por la cuestión de que hay más estudiantes que solicitan y los espacios a veces son bien poquitos y ¿verdad? Uno piensa y uno dice, pues, hay que ver lo que pasa, pero de verdad que fue una emoción brutal. O sea, el proceso fue tedioso, pero al final fue algo que valió la pena, no me arrepiento de solicitar, así que siento que tomé una buena decisión en estudiar en la mejor universidad, porque yo considero que es la mejor de la universidad que he estudiado. Entonces, en la segunda pregunta, el proceso de adaptación, pues diría que fue, no lo niego, fue difícil o diría que es más difícil todavía que en bachillerato, porque es como que empezar desde cero, es como si uno fuera prepa, pero obviamente pues estoy en maestría y tenía unos conocimientos que a lo mejor no tenía cuando empecé mi bachillerato, pero aún así uno se preocupa porque son, ¿verdad? Cosas que uno no está acostumbrado, son más trabajo, más responsabilidad y, ¿verdad? Y uno, pues, uno lo primero que aprende es organizarse más todavía, porque de por sí los trabajos son más largos y pues ya ahí uno tiene que sacar más tiempo para hacerlo y eso fue lo primero que aprendí, organización completa, o sea, desde el día uno, el estudiar con tiempo y estar consciente de que, ¿verdad? Al principio quizás uno se siente que es complicado el estudiar la profesión y eso, pero va a llegar un momento en que uno se va a dar cuenta de que uno lo está haciendo porque realmente uno quiere, porque uno le gusta, uno le apasiona el ayudar a los demás y que todos estos esfuerzos que uno está haciendo por aprender sobre esta profesión va a valer la pena porque de esta forma yo puedo llegar más a la comunidad de diversidad funcional y eso es lo que quiero. O sea, quiero hacer mi aportación, quiero ayudar y ¿verdad? Quiero seguirme preparando para
para yo poder ser una buena consejera. No puedo decir mejor porque, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero quiero ser una buena consejera. Es como me dijo mi profesor Robinson, que él me da uno de los cursos, que cualquier persona puede ser consejero, pero un buen consejero, pues ahí está el detalle, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Es cuestión de uno como que enfocarse en lo que uno quiere verdaderamente y ver que todo esto va a valer la pena. Entonces, ahora le hago la pregunta al compañero Alejandro, ¿cómo fue el proceso, verdad, de solicitar maestría o, verdad, en el área que él había solicitado después del bachillerato y cómo fue su proceso de adaptación durante el primer semestre de la maestría? Mira, mi respuesta va a ser un poco más larga que la de Juliana, porque yo hice maestría primero y después hice derecho y trabajé entre medio. O sea, yo tengo un poco más de años de vida, pues yo solicité maestría, solicité un montón de escuelas en Estados Unidos, solicité como a 11 y en la de Puerto Rico. Era bien tedioso, había que estar haciendo ensayos, una solicitud, una a una. Y fue bien cuesta arriba. Terminé yendo a la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, donde ese primer semestre fue bien cuesta arriba. El enfoque era bien diferente a la economía en la UPR. Yo no tomaba café y esa vez ahí fue que aprendí a tomar café porque no dormía bien, ¿sabes? Nunca necesitaba café, no lo tomaba. No dormía bien. Ese primer semestre fue bien fuerte. Entonces, el segundo semestre salí mucho mejor y después me gradué en 2 años. Vine para Puerto Rico en mayo de 2017. Yo pensaba que conseguir trabajo con una maestría en un mamey. No lo es. No sé si eran las dificultades que dijo Geraldine de la condición. Puede ser que no. Pero no conseguía. Entonces yo estaba desesperado y cuando yo pensaba que estaba a punto ya de conseguir, vino el huracán María en septiembre. Entonces, en diciembre fue que pude empezar a trabajar y estuve trabajando por ser de Puerto Rico por 3 años. Esa experiencia fue de crecimiento, aprendí muchas destrezas de que el mundo laboral es bien diferente a la escuela, pero entonces después decidí que el próximo paso era que quería estudiar Derecho. Solicité a Derecho, empecé hace 2 años y medio, era nocturno, trabajaba y estudiaba y era un balance fuerte. Tengo que decir que la adaptación a Derecho, las clases fueron bastante manejables ese primer año. Yo me acuerdo que todo el mundo me decía que el primer año era el más difícil, era lo peor que había. Para mi primer año saqué todas A, pero más importante que eso, pude manejar el trabajo de estudio. Sí es cansón, sí a veces había que dormir poco, pero llegaba a casa tarde, pero yo me sentía bien en dominio del material, ¿sabes? A pesar de que estaba trabajando y estudiando. Pero después del trabajo, en gran parte, porque quería dedicarme completamente a los estudios y no me arrepiento, porque las clases se han puesto más complejas, más profundas, después de ese primer año, contrario a lo que todo el mundo me dijo. No pensaría que por tener autismo los cambios son más difíciles, pero al revés, ese cambio de primer año fue más difícil para los típicos. Pero probablemente tiene que ver mucho que haya tenido la experiencia del cambio abrupto de maestría. Para la mayoría de estudiantes de Derecho es un shock venir de bachillerato a Derecho. Yo tuve ese shock antes que ellos, o sea, en otro programa. Pero sí, los profesores en Derecho, la mayoría han cooperado con los acomodos. Eso ha mejorado mucho comparado a cuando estaba en bachillerato. Estamos ya en los turnos de cierre. Quiero preguntarle a Juliana si quiere hacer unos comentarios finales. Después yo los hago. Y lo último es que voy a decir, antes de que yo vaya Juliana, que lo que dice Juliana, que tenemos derecho a la dignidad, está en el artículo 8 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, que dice que tenemos derecho a la dignidad, la honra y que se nos proteja de ataques abusivos. También quería añadir lo que dijo, ¿verdad? El compañero Alejandro,
que es cierto lo que dijo de pues, que nosotros y, ¿verdad?, toda la comunidad de diversidad funcional merece un respeto, un trato digno, por decirlo así. Añadiendo eso, pues en verdad yo estoy agradecida por las personas que están aquí presentes, porque esto quiere decir que sé que ustedes están comprometidos en cuanto a lo que es aprender lo que es el autismo y sobre todo llevar este mensaje de concientizar a las otras personas de que pues que el autismo pues existe, hay diferentes tipos, porque eso es otra cosa. Al sol de hoy hay personas que les digo que tengo autismo y rápido dicen, pero ¿estás segura de que tú tienes autismo? Es que no se te nota y es como que ojalá, ¿verdad? Ojalá fuera cierto eso de que no se me notara, pero pues, ¿verdad? Hay detalles y las personas que están conmigo, mi familia especialmente, pues saben, o sea, ellos saben mi condición porque están ahí conmigo. De momento tengo ¿verdad?, mis arrebatos y eso como cualquier persona con la condición de autismo, ¿verdad? Pero los de afuera pues no lo ven porque no me conocen bien. Lo que quiero decir con esto es que es bien importante que conozcan que de la misma manera que existen personas con autismo que son más severos, que se ven más obvios, hay niños con autismo como por ejemplo yo, que aunque tenga la condición de autismo que es leve, pues aún así no quita el hecho de que tengamos nuestras dificultades, ¿no? Pero, ¿verdad? Para eso estamos, para orientar a la comunidad y puedan, ¿verdad?, orientarse y saber que existe de todo, o sea, hay una diversidad. Siempre he pensado que todos somos diferentes de igual forma ¿verdad? Eso es bien importante, llevar el mensaje y entender que cada persona merece un respeto, un trato digno. Así que estoy nuevamente agradecida por las personas que tuvieron el compromiso de asistir a esta actividad tan importante, porque sé que ustedes con esta, ¿verdad? Con todo esto que han escuchado, pues sé que van a poder hacer el cambio también de llevar el mensaje a otras personas y de verdad que estoy sumamente agradecida por eso. Pues yo quiero hacer comentarios también. Mira, que busquen la ayuda temprano. Número uno, se orienten sobre la carrera temprano. Vayan de escuela superior mirando opciones profesionales que haya en el mercado y piensen en que no solamente que les guste el tema, sino que les guste en lo que van a trabajar. Vayan buscando orientación sobre los acomodos, las ayudas las hay, pero a veces hay que saber buscarlas. Vayan buscando orientación sobre el tipo de universidad que quieren estar. Espero que sea esta, pero si piensan que otra es mejor, conmigo no hay ningún problema. Vayan buscando, pensando en la posibilidad de estar en Decode, si necesitan. Sepan que la universidad de primer año puede ser un poco abrupto el cambio de escuela superior, son estilos bien diferentes, pero sé que se van a adaptar. Aquí los profesores no son tú a tú como en la escuela superior. Vayan pensando de verdad si quieren hacer maestría o no. También pueden considerar opciones vocacionales, que a veces las dejamos a un lado. A veces hacer amistades es un poco difícil, pero uno va haciendo amistades poco a poco. Yo creo que ya he dicho lo que les puedo aportar hoy, pero estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que estamos sumamente agradecidas, sobre todo por la apertura que ustedes han tenido siempre a compartir sus experiencias, porque como bien dice Juliana, son fundamentales, ¿verdad? Porque eso nos puede ayudar también a conocer y a aportar mucho mejor a la población con autismo que tenemos en la misma universidad. Hemos visto cómo independientemente de las barreras que impone la condición, las fortalezas y las estrategias de compensación junto a los acomodos razonables, como mencionó esto Alejandro, pero sobre todo el apoyo y el conocimiento adecuado, tanto de nosotros, ¿verdad? Como parte del entorno, pero también de la misma persona con autismo puede hacer una gran diferencia a ese logro de las metas que puedan tener las personas con autismo y con otra diversidad funcional también. Así que nos sentimos sumamente orgullosas y agradecidas de ustedes. Me gustaría saber si hay algunas preguntas, comentarios de la audiencia, para lo cual pues Alejandro y Juliana puedan a bien contestar. Sí, Mariela, hay una pregunta de la doctora Ana Miró
Creo que es dirigida a Alejandro y a Juliana sobre qué acomodos necesitaron. ¿Qué acomodos razonables ustedes tuvieron y necesitaron más? Yo necesité el tiempo adicional, necesité también que se leyera otra vez mis exámenes varias veces porque no entendía mi caligrafía. Necesité también el uso de grabadoras, el uso de anotadores. Ya no necesito anotadores, afortunadamente, pero lo necesité en algún momento. Y no me acuerdo las instrucciones específicas. Ese que dijo Geraldine en su presentación de que a veces las instrucciones las hacen muy ambiguas y para las personas con autismo Asperger es más difícil que las instrucciones sean ambiguas porque no entienden, se pierden. Y en el caso de Juliana, ¿algo diferente, Juliana? Básicamente lo que dijo el compañero Alejandro, pues mis acomodos fueron el tiempo extra, tanto para los trabajos como para los exámenes. El uso de una grabadora, o sea, en este caso, pues yo uso lo que es mi teléfono, que tiene una aplicación para grabar la clase. Las instrucciones más específicas, yo a veces, pues, ¿verdad? Le pregunto a mis profesores si hay algo que no entiendo de algún trabajo, porque usualmente como que en el prontuario o a veces cuando entregan algo escrito de las instrucciones del trabajo, pues como que entiendo muy bien lo que piden, pero a veces si me quedo con dudas para entender mejor lo que ellos me piden, pues yo voy directamente a ellos y les pregunto y ellos me explican. Y entiendo que lo de los anotadores, pero o sea, ya no lo necesito tanto. En bachillerato sí, obviamente, los primeros 2 o 3 años, pero ya como que poco a poco pues lo he dejado, o sea, yo lo sustituyo con lo que es grabar las clases y eso me ha ayudado bastante también, así que en ese sentido pues los acomodos han sido bastante útiles para mi adaptación universitaria y eso. Muy bien. En algunos momentos también nos hemos encontrado en la oficina con algunos estudiantes que se quejan del uso de mucho lenguaje ambiguo, como dijo Alejandro, sobre todo en las partes evaluativas. Mira, no solamente en las instrucciones, sino que en algunos momentos pues le dan ejemplos como demasiado ambiguos y no concretos. Y entonces eso en algunas ocasiones puede crear dificultad. Así que ese uso del lenguaje un poco más concreto puede ayudar mucho en el proceso evaluativo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Diana, ¿puedes abrir el micrófono sin problema? Muchas gracias a ambos. Mi nombre es Diana Padilla, yo soy profesora e investigadora en la Escuela Graduada de Trabajo Social. Y bueno, verdaderamente quiero agradecerles por su charla tan genuina y tan honesta y preguntarles un poco acerca, bueno, si tuvieron la experiencia con los trabajos grupales, porque bueno, cada vez más, particularmente en este contexto de pandemia, para crear más apoyos entre los estudiantes, pues utilizamos el mecanismo del trabajo en grupo. Sin embargo, como señalaban en la presentación, no siempre, a pesar de que la intención es buena, no siempre tomamos en consideración pues que hay diversidad de personas en, ¿verdad?, los grupos que se forman. Así que me gustaría saber un poco su opinión y experiencia acerca del trabajo en grupo, si tuvieron alguna. En mi caso, pues sí, yo he tenido bastantes trabajos grupales durante mi bachillerato y ahora en maestría también, en mi primer semestre. Y la experiencia, pues, me imagino que todo el mundo ha pasado por esto, pero han habido experiencias buenas como también experiencias malas. No es que no me guste hacer trabajos grupales, pero está la cuestión de pues, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas con tiempo, organizarme, ¿verdad? Y, ¿verdad? Otras personas, pues, a lo mejor hay unos que son igual que yo, hay otros que, hay de todo, ¿verdad? Y no es tanto el no querer hacer trabajos grupales, sino el dependiendo del tipo de persona que esté en el grupo, ¿verdad? Y a veces, pues,
pasan situaciones que hacen que uno a veces prefiera trabajar solo, pero obviamente pues estoy consciente de que en este mundo hay que dialogar con muchas personas, o sea, en esta sociedad hay que, ¿verdad? Interactuar, y poco a poco he estado tratando de integrarme a los grupos sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún pretexto así de trabajar sola, pero no ha sido fácil, en verdad. No es tanto porque no quiera rodearme de personas, sino por el hecho de que pues hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y a veces pues uno dice, pues para eso pues trabajo sola, ¿no? pero, pero en verdad pues como siempre ha sido, hay experiencias buenas, no lo niego, han sido experiencias buenas, como también experiencias no tan buenas, pero de eso se trata, ¿verdad? Aprender de esas experiencias. Gracias, Juliana. Alejandro, ¿quieres aportar algo distinto? Bastante parecido a lo que dice Juliana. Yo hago las cosas, me gusta hacer las cosas con tiempo. Hay personas que no se planifican o no tienen el tiempo. También hay personas que trabajan full time y estudian. Tienen que hacer todo con menos anticipación. También la otra cosa es el cambio de reglas de juego. A veces dicen que la vamos a hacer de una forma, empezamos, ya uno ha hecho casi todo y le dicen, que lo queremos hacer de otra. Y uno se molesta, a veces los cambios, es que los cambios son normales, pero a personas con autismo se nos puede hacer difícil entender como que nosotros pensamos como que las reglas de juego eran estas. O sea, un juego de baloncesto no puede decir a mitad de juego que vamos a contar los tiros de otra forma. Pero hay personas que no lo ven así. Gracias por eso. La doctora Miro pregunta que si la cantidad de créditos por semestre tuvo algo que ver, hizo alguna diferencia en su proceso. Yo diría que sí hizo, especialmente cuando estaba en naturales. Yo tenía 16 créditos, tuve que bajar la carga. También en derecho, yo cuando trabajaba cogía 9 créditos, 8, que se supone que sean 12 si eres nocturno. Cogía menos créditos. Después que del trabajo empecé a subí a 15 y tengo que decir que se puede manejar, pero las clases de 3 créditos de ahora son bien diferentes a las de primer año. O sea, el nivel de dificultad va subiendo. Sí mismo. ¿Y tú, Juliana, tuviste alguna diferencia en esto dependiendo del número de créditos que tomabas? Yo diría que sí y no, porque es que yo creo que depende de cada curso, porque, por ejemplo, en mi bachillerato pasaba que yo tomaba hasta 15 créditos, me pasó yo creo que en un semestre que cogí 18 o algo así, pero realmente como habían unos que otros cursos que eran bastante llevaderos y otros eran más fuertes, pero como que tenía un balance, pues en ese momento pues como que lo podía manejar. Ahora, quizás también pues me pasó en algún momento, por ejemplo ahora que estoy en maestría, pues para mí es fuerte coger cuatro clases, o sea, 12 créditos por semestre y más trabajando en la universidad, es sumamente difícil, no tanto porque, ¿verdad? ¿verdad? A lo mejor uno piensa, DH, pero son 4 clases, no puede ser que se me haga tan difícil, pero es más bien por la cuestión del contenido de las clases, los trabajos son más extensos, te requieren más que en el bachillerato. Y entonces, pues obviamente, pues en bachillerato quizás no se ve tanto la diferencia, pero cuando tú estás en maestría, pues sí se ve porque es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más contenido, más trabajo, así que pues sí, de alguna manera pues ha hecho bastante la diferencia, haciendo que quizás me afecte un poco emocionalmente. Pero pues, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse a la situación de que está en una maestría que te va a requerir más, y pues uno tiene que buscar la forma de buscar alternativas para uno poder adaptarse en ese proceso poco a poco. Muy bien. Otra pregunta de la doctora Miró, ¿qué tipos de trabajo se les hacía más fácil o se les hace más fácil o difícil hacer en términos del proceso de evaluación del curso? A mí ensayos, los trabajos tipo ensayo, a mí me gusta
los trabajos de redacción, me gusta escribir, he escrito artículos de periódico, tengo un reportaje en el vocero de entrevista que me hicieron, he escrito varios artículos. Ese tipo de trabajo me gusta más. ¿Y qué se te dificulta? ¿Qué se me dificulta? Creo que los trabajos grupales. Okay. En mi caso, pues diría que lo más fácil es como tal de trabajo, pues siempre ha sido los ensayos, como por ejemplo dijo Alejandro, los trabajos grupales, pues sí creo que lo puedo manejar porque en verdad es algo que, como he dicho, hay experiencias buenas y experiencias malas, pero no por eso quiere decir que no me guste trabajar en grupo. Me gusta trabajar en grupo, me gusta conocer a otras personas, aunque de por sí soy tímida, pero, ¿verdad? Me gusta esa dinámica. Todo lo que tenga que ver con escrito, el hablar y todo eso me gusta. Ahora, lo más difícil para mí que, ¿verdad? Quizás lo detesto, no sé, pero los exámenes porque, no sé, siento que uno estudia y siempre pasa que uno saca una mala, dos malas en algo y uno como que se aseguraba de que uno había hecho bien esta parte, pero resulta que no, y es como que me causa un estrés brutal. Pero también es porque yo siempre he pensado que a veces los exámenes no miden la capacidad de la persona y siento que deben haber como que más alternativas de trabajo para evaluar a un estudiante. Y sé que las hay. Y lo han hecho muchos profesores, pero, ¿verdad? Recalcando que el examen, ¿verdad? No es el único método así como tal para evaluar si el estudiante tiene capacidad o no. Muchas gracias por esa recomendación también implícita en lo que estás contestando. Eh, a la directora Solimar Pérez Torres, ella compartió un artículo que se le hizo a Alejandro como parte de una entrevista en el 2018, si mal no recuerdo. Así que tienen el enlace para que puedan verla. Eso era cuando trabajaba como que comisionado en SER de Puerto Rico. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Solimar. Sí, me gustaría preguntarle a Alejandro si dentro de su experiencia de empleo tuviste que solicitar acomodo razonable. Muy buena pregunta y la contestación es no. No necesité acomodo razonable, en parte porque el SER conoce mucho de la condición. No tuve ese problema, no tuve que solicitar ningún tipo de acomodo. Sé que hay gente que lo necesita, pero ese no fue mi caso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? La doctora Miro nos escribe que les desea mucho éxito y si puede aportarles en algo, que ella siempre va a estar a la orden. Ay, muchas gracias. Gracias. Juliana, la doctora Ana Miró te hace una pregunta que si te visualizas frente a un salón de clases. Pues contestando a la pregunta, pues sí me he visualizado estar dando clases en un salón. De hecho, yo estaba pensando pues en algún momento pues solicitar mientras estudio lo que es las convocatorias del Departamento de Educación, pero ¿verdad? Como que todavía lo sigo evaluando porque es bien cuesta arriba y eso. Y de hecho, yo iba a solicitar durante mi práctica docente porque ya como que estaba bien motivada para empezar a trabajar como maestra y eso, pero, ¿verdad? Como que uno lo piensa y uno dice, espérate, tengo que esperar a ver cómo me va en maestría porque me han dicho que es más difícil, ¿verdad? Pero aunque ya esté estudiando consejería, lo cual me gusta mucho y al igual que maestra, o sea, me gustan esas dos áreas. Sí, en algún momento me gustaría dar clases, en verdad, me gustaría mucho. O sea, la cuestión de el querer estar en un salón de clases, ayudar a los estudiantes y
¿verdad? Sí me gustaría mucho, de verdad. O sea, me visualizo en algún momento dando clases. Muy bien. Tenía una manita levantada, no sé si fue por error, de la doctora Aida Bernet. Sí, no fue un error. Ok. Yo tengo uno de mis hijos es autista y ciertamente quiero decirle a los estudiantes, a los compañeros y a todos que me siento súper orgullosa de que estén aquí, que este tema se esté tratando, ¿no? La vida no es sencilla para estos jóvenes. El mío tuvo muchas dificultades, pero la posibilidad de éxito es infinita para ustedes. Mi hijo entró a MIT, se graduó de astrofísica y en este momento está terminando su doctorado en astrofísica también. Y ha tenido ha podido superar mucho y entender también su condición y manejarla. Y yo creo que eso es lo más importante, entender que pues muchas veces estas condiciones se convierten, cuando uno las puede entender y los estudiantes, los jóvenes pueden entenderlas y los que los rodean también, pues pueden, el cielo es el límite. Yo de verdad estoy bien emocionada de haber estado y compartido con ustedes aquí porque me ha tocado bien de cerca. Así es que nada los detenga. Eso era todo. Gracias, gracias. No es todo, eso es un montón lo que ha compartido con nosotros. Muchas felicidades también esto por el apoyo que ha dado a su hijo, ¿verdad? Y lo que él ha podido lograr. Gracias a todos ustedes, a todos ustedes. Y orgullosa de todos ustedes también. De todos los Gracias. Bueno, ya nos quedamos un poquito cortitos de tiempo, así que le damos las gracias por compartir este espacio con nosotros, por quedarse hacia el final. Pero les recordamos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues no duden en escribirnos. Vamos a compartir por chat el correo, si ya está compartido. Seguimos siendo OAPI para efectos de nuestro correo electrónico, oapi.rrp@upr.edu. Pueden sentir libertad en escribirnos, que ahí estamos para ustedes. Mil gracias nuevamente a Alejandro y a Juliano. Y sobre todo, ¿verdad? También gracias al Centro para la Excelencia Académica por contar nuevamente con nosotras.